Por esa introducción. Eh, Como bien lo mencionan, pues un gusto estar aquí compartiendo parte de mi investigación que fue durante la maestría en Puerto Rico, en Mayagüez. Principalmente leemos por ahora, digamos, este enfoque que es evaluar los efectos de métodos de determinación de cultivos de cobertura en el rendimiento del pepino. Entonces, para hacer como una breve introducción, sabemos que la producción agrícola está presentando diferentes desafíos, varios de ellos muy conocidos como el cambio climático, el tema de degradación ambiental y por supuesto lo que hablamos de seguridad alimentaria, ¿no? Estamos buscando un aumento de producción y altos costos, digamos, de producción, pues como que limita un poco esto. Y también hablamos de seguridad alimentaria. Es preciso decir que todas las personas tengan la accesibilidad, ya sea física y tanto también económica, para poder, digamos, adquirir ciertos alimentos, ¿sí? O por lo menos la canasta básica. Entonces, la agricultura intensiva proporciona modificaciones negativas en el suelo, que digamos es alteración de procesos microbiológicos, pérdidas de cobertura vegetal y aumento de procesos de erosión en el suelo. Y sabemos que prácticamente la agricultura intensiva es pues lo que más se da porque precisamente se busca simplemente aumentar la producción. Entonces, como introducción, hablamos de unas posibles soluciones y una de ellas son realizar prácticas sostenibles. Cuando hablamos de prácticas sostenibles, recordemos que son prácticas que podemos utilizar por largo plazo sin, digamos, sin disminuir o sin agotar nuestros recursos naturales. Eso es lo que lo hacen sostenibles en el tiempo. Entonces, parte de estas prácticas, pues es el uso como cultivos de cobertura o lo que también se le denomina abono verde, que voy a aclarar un poquito la diferencia. Entonces, ¿por qué razón utilizarlos? Porque pues tienen el potencial de mejorar los servicios del ecosistema como producción ya sea para alimentos, para biocombustible. Adicionalmente también participa en los ciclos de carbono, en el ciclo de nitrógeno, que son ciclos súper importantes para nosotros. Entonces, y eso sin mencionar que pues también hace parte de mejorar la calidad del suelo, la calidad del agua y por supuesto del aire. Entonces, ¿qué es un cultivo de cobertura? La Sociedad Americana de Suelos define los cultivos de cobertura como un cultivo de crecimiento cercano que proporciona protección al suelo, protección de la siembra y mejora del suelo entre periodos de producción normal de cultivos. Y ya digamos en este paso, cuando ya se aran y se incorpora al suelo, los cultivos de cobertura pueden denominarse en cultivos de abono verde. Entonces, es muy importante que, digamos, si bien también se acepta el cultivo de cobertura, digamos, el cultivo de cobertura siempre tiene como esa finalidad, o sea, como que vamos a utilizarlo para un después de, o sea, podemos tener una terminación de este, precisamente de este cultivo. Ahora bien, como mencionaba, hay diferentes ventajas de esto. Primero, la construcción de la salud del suelo. Y hablamos de salud del suelo cuando es la capacidad del suelo como tal de tener un ecosistema vivo, un ecosistema vital que puede sustentar la vida de plantas, de animales, de microorganismos, o sea, en realidad es un ecosistema. Entonces, esa salud del suelo no se va a medir directamente, o sea, no es algo como que, voy a medir salud del suelo y ya no, lo componen diferentes cosas y se miden diferentes cosas para saber qué tanta salud del suelo tiene o no. Existen diferentes que ya sean físicas, químicas, biológicas. Entonces, todos estos parámetros que los miden, pues dicen, digamos, nos dan una referencia de qué tan buena salud del suelo tiene o no. Otra de las ventajas es que nos permite retener nutrientes debido a que, pues, digamos, disminuye la pérdida, ya sea por lixiviación, ya sea por escorrentía. Entonces, esto nos permite también que retenerlos y adicionalmente, digamos, cuando hay excesos también de fertilizantes, algunos cultivos los pueden manejar. Adicionalmente, el control de erosión. Todos sabemos que cuando el suelo está prácticamente descubierto y en bueno, estas épocas de lluvia, pues todo el suelo prácticamente se viene perdiendo. Entonces, también nos permite mantener este control y por último, pues digamos, tenemos la reducción de malezas porque pues nos permite tener un lugar como más, como tal, más limpio. Entonces, la única, digamos, como importante aclarar aquí es que independientemente que tiene, pues digamos, varias ventajas,
puede comportarse diferente de acuerdo a las regiones, ya sean áridas, semiáridas o aquellas que tienen alta precipitación. Una de estas cosas que es como controversial es que, digamos, en los lugares áridos o semiáridos puede, digamos, tener competencia con respecto al recurso hídrico. Entonces, como que hay cosas que se debe tener en cuenta de eso. Y adicional, pues digamos, que no es menos importante, es poder, digamos, que el agricultor tenga la posibilidad, digamos, de tener como este periodo de tiempo de dejar crecer un cultivo de cobertura. Entonces, como adicional, digamos, entre los desafíos, cada cultivo de cobertura pues va a tener ciertas características, digamos, físicas, por decirlo así. Una de ellas es, digamos, que necesitamos que adquiera una proporción de biomasa que pueda tener suficiente nitrógeno. Sin embargo, pues esto va a variar de acuerdo a lo que necesita el agricultor. Por ejemplo, digamos, como vemos en la imagen, el rábano forrajero, pues debido a su digamos, físicamente, como por ser un rábano, es muy utilizado para cuestiones, digamos, de descompactación. Entonces, esto es lo que permite, digamos, como yo qué voy a escoger, prefiero escoger un rábano para compactación o prefiero escoger una leguminosa. Entonces, como que eso también influye. Pero, digamos, entre los otros, digamos, desafíos es lograr la sincronía adecuada entre la liberación del nitrógeno por el parte del cultivo y la demanda como tal del cultivo per se, que pues de acuerdo a su estado fenológico, asimismo va a necesitar su nitrógeno. Entonces, hay muchos factores que afectan la descomposición de biomasa en el suelo, lo cual eso también lo hace un poco complejo. Primero es las especies de fauna del suelo. Estas especies van a ser muy variables y esa misma variabilidad va a depender de las condiciones del entorno. Condiciones, como se le denomina, condiciones de ambiente, que sería la temperatura, humedad, precipitación en el mismo. Calidad de materia orgánica, estamos hablando de la calidad, digamos, de composición química y física. Por ejemplo, el contenido de lignina es muy, digamos, importante en este tema, pues porque contiene más carbón y también hace un poquito más difícil su descomposición. Y por último, tendríamos el suelo, que de acuerdo a su mineralogía, de acuerdo a su textura y pH, pues también nos puede, digamos, aquí facilitar o no este proceso de descomposición. Como bien lo mencionaba, pues como un desafío de los cultivos sería poder, digamos, tener una buena eficiencia y sería de acuerdo al tipo de terminación, la siembra y finalización, la región agroclimática, como bien lo mencionaba, porque puede variar, y por último, pues el suelo que tenemos como tal. Entonces, en parte de este proyecto, pues lanzamos un objetivo. Entonces, era evaluar los efectos de los cultivos de cobertura, en este caso Tropic Sun o Crotalaria y frijol espada, Canavalian sinformis, bajo dos métodos de terminación. En este caso, utilizamos un cultivador rotativo y un rodillo engarzador o crimper. De esta manera, pues digamos, buscamos percatarnos de nitrógeno en el suelo en cuestiones de nitrato, nitrógeno del tejido y la producción de pepino. Metodología, así como resumiendo. Primero nosotros realizamos pues el establecimiento del cultivo de cobertura, seguidamente digamos dejamos crecer nuestro cultivo de cobertura hasta que más o menos tuviera un 95% de floración y de ahí pasamos a realizar el método de terminación, crimper o incorporado. Después empezamos a realizar los muestreos de suelo y de tejido de pepino. Los tejidos de pepino los realizamos en la semana 2 y 4. Los muestreos de suelo lo hicimos en la semana 2, 4 y 6. Por último, realizamos la cosecha de pepino. Hicimos, por supuesto, procesamiento de muestras de suelo y tejido pues, en cuestiones de laboratorio. Y por último, realizamos el análisis estadístico. Tenemos brevemente, digamos, una imagen con respecto a cómo se veían los dos cultivos de cobertura seguidos, un ejemplo de, digamos, del aplastado, en este caso el Tropic Sun, y el frijol espada incorporado. Entonces, brevemente traigo aquí, espero que esto no suene, el ejemplo de, digamos, cómo funciona el crimper, simplemente de aplastarlo. Y
En este caso, tenemos de cómo el rotocultivador pues vendría simplemente pasando para incorporarlo y cómo nos queda en el suelo. Entonces, es como un ejemplo de cómo funciona. Entonces, brevemente en cuestiones de los resultados. En nuestro objetivo, por ejemplo, tuvimos lo que fue las cuestiones de nitrato, pero pues también miramos lo que fue el amonio. Es interesante que, digamos, nosotros tuvimos siembras el 24 de septiembre, estamos hablando de siembra completa como tal del cultivo de cobertura, no lo hicimos como tal de solamente el pepino, quisimos tomar todo en cuenta como toda la época. Entonces, en cuestiones, digamos, de promedio, hablamos que para cuestiones del amonio, en este caso teníamos digamos, un más alto promedio en cuestiones de cantidad de concentración en la semana número 2 versus con la semana 4 y 6. Esto pues para la época, digamos, de septiembre. Sin embargo, en febrero, digamos, tuvimos una interacción de que sí era importante la semana y la especie. Entonces, aquí lo que podemos decir, por ejemplo, es que para la semana 2 que realizamos este muestreo como tal en suelo, pues digamos, el promedio en realidad estaba más alto en la especie de frijol espada y en la semana número 2 versus que digamos en el Tropic Zone, en la semana número 6 presentó un promedio un poco más alto, pero pues digamos estadísticamente no es diferente entre la semana 6 entre ambas especies, simplemente sería entre la misma especie. Por otro lado, la concentración, digamos, de gramos por kilogramos de nitrato en el suelo, tenemos entre septiembre y febrero, en este caso para ambas épocas, tuvimos una diferencia, digamos, para la parte de septiembre, tenemos diferencia significativa entre el método de aplastado y en el método incorporado, siendo incorporado en este caso mejor. Igualmente ocurre en febrero, pero digamos lo que es aplastado en ambas épocas, como que no hay diferencia en realidad significativa. Entonces, pues hay que tener como empezamos como a tener en cuenta esto. Adicionalmente, digamos, también vimos lo que es la interacción entre semana y la época. Entonces, en este caso, para septiembre, vimos que lo que es en la semana 2 en febrero, pues el promedio era mucho más alto comparado con las siguientes 2 semanas de nitrato en el suelo. Y pues en el caso de septiembre, la mejor, digamos, o el promedio era más alto en la semana número 4. Entonces, como que la razón de por qué medir estas semanas es que de acuerdo a la literatura, en la semana 2 y en la semana 4 pues es donde más se puede estar liberando nitrógeno y pues lo cual, pues lo que logramos ver es que pues sí ocurre. Tenemos aquí el nitrógeno del tejido de pepino. Entonces, en este caso, como les mencionaba, realizamos en la semana 2 y en la semana 4, queríamos ver si de pronto había alguna relación debido a que pues iban a ser las semanas donde más podía haber, digamos, esta disponibilidad de nitrógeno. Entonces, encontramos una pequeña relación en términos de cultivo de cobertura y el método de terminación. En este caso, si bien no hay, digamos, diferencia significativa en el frijol espada, comparando, digamos, el método de terminación incorporado aplastado, eh, pero lo que sí es importante que aunque no hay una diferencia, digamos, significativa como tal estadísticamente, los valores sí fueron, digamos, altos. Por otro lado, digamos, vemos aquí, digamos, entre el términos de las 2 semanas, en el caso de aplastado, para ambas especies no existió, digamos, una diferencia, digamos, significativa debido a que, pues, digamos, los valores estaban casi igual. Sin embargo, el frijol espada presentó en promedio, digamos, un valor mucho más alto digamos, en incorporado en la semana número 2. Ya por último, en términos, digamos, de producción de pepino, que queríamos evaluar la producción debido a que, pues, al fin de cuentas es lo que le interesa también a un agricultor, qué tanto puede esto aportar o no. Em, Vimos el efecto de cultivo de cobertura y método de terminación para el rendimiento como tal y tenemos aquí los 2 años de las veces de las épocas. Tenemos las dos especies, frijol Spike, Tropic Zone y los métodos de terminación.
En este año, lo que fue el 2020, el frijol espada, pues digamos, presentó un mayor, digamos, rendimiento. Estamos hablando de megagramos por hectárea. Entonces, pues vemos obviamente que, pues digamos, es mucho más alto. Sin embargo, digamos, para el 2021, el comportamiento no fue igual. Digamos, el comportamiento, si bien el incorporado, digamos, lo que fue el frijol espada fue mucho mayor, digamos, por lo que fue para el aplastado, presentó una mayor en el caso de la especie Tropicson. Por último, el efecto de método de terminación, de acuerdo, digamos, simplemente a las épocas, o sea, quitamos la especie y queríamos evaluar solamente el método de terminación, y en este caso vemos que para el 2020 fue mejor incorporado y en el 2021 fue también igual el método incorporado, pues por lo cual, digamos, empezamos como a tener nuestras pequeñas como conclusiones. Em, entonces, brevemente, como para concluir, tenemos tres conclusiones principales en nuestro caso, y es que la concentración de nitrato en el suelo es mayor en el método incorporado comparado con el método aplastado. La concentración de nitrógeno en el tejido de pepino en la primera siembra, hay diferencia significativa entre los métodos de terminación para el cultivo de cobertura Tropic Zone. Y los resultados indican que el método de terminación incorporado aumenta el rendimiento de pepino, en especial en el suelo oxisol de la serie Coto de Isabel. Se me olvidó aclarar, este fue un experimento realizado en la estación experimental de Isabela, en Puerto Rico, y pues digamos allí teníamos un suelo oxisol de serie Coto. No por último y no menos importante, pues obviamente este trabajo fue gracias a mi advisor y mi consejero de tesis, el IE Valencia, entrando acá, y por supuesto con el doctor Charlie White, con el profesor con el cual actualmente trabajo. Este mismo trabajo se presentó en la reunión anual del Tree Society, y pues por supuesto también está disponible para la para dudas, preguntas y cualquiera que pueda acceder a esta información. Gracias. Brevemente, ya estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, Lady. Recordamos que pueden hacer sus preguntas tanto en el chat como en la sección Q&A. Y si se emocionan mucho, también pueden solicitar prender el micrófono. Micrófono. Sí, y Sí, sí, por supuesto. pueden hacerlo. En lo que vienen las preguntas, tengo una por aquí y es respecto al método de determinación, cuando se incorporaba, viste que había mayor concentración, mayor cantidad de Ujú, nitrógeno que aportó el cultivo de cobertura, ujú. independientemente de la especie. Pero ¿qué tal fue con las malezas? Si pudiste determinar algo o de manera Pues, observada. pues en realidad, digamos, nosotros en la investigación no medimos como tal, digamos, malezas. Sin embargo, de manera, digamos, descriptiva, puedo decir que, digamos, lo que mejor fue la canavalia, debido a que la canavalia acumulaba mayor biomasa. Entonces, cuando se incorporaba, pues tenía sus hojas como eran mucho más grandes, como que tenía mayor cobertura. Entonces, la canavalia sí siento que fue como una menor presión de malezas comparado, digamos, con el Tropic Zone, porque, digamos, físicamente el Tropic Sun pues es como más delgado, sus hojitas son muchísimo más pequeñas, entonces como que eso sí, pero pues solo lo puedo decir descriptivamente porque no fue, digamos, mi prioridad en mi estudio. Gracias. Y también tenía curiosidad sobre qué factores crees que son los que hacen que el cultivo de cobertura que se incorpore, ¿verdad? Pues tenga estos resultados tanto con el nitrógeno y el rendimiento. Sí, Hay preguntitas por aquí, después contesta la mía y después vamos con la ok. próxima. ¿Qué factores? En este caso, yo creo que es difícil, en especial en Puerto Rico, me di cuenta de eso. Nuestra investigación, la verdad, la queríamos hacer primero comparar el caupi, otra leguminosa muy similar, digamos,
al frijol espada, a la caña balia, pero resulta que de acuerdo a la época, el caupi no nos creció, no sé si también era por la línea que estábamos evaluando, porque era una línea que venía de mis otros dos capítulos anteriores. Em, entonces, digamos, nos dimos cuenta de eso. Por lo menos en Puerto Rico, sí influye bastante mucho lo que son las horas luz, de acuerdo también al cultivo que vamos a seleccionar. Em, lo otro, la época de sequía, digamos, tuvimos, no lo presenté acá, pero digamos, sí tenemos datos de lo que fue la variabilidad que hubo en términos de lluvia y de sequía para estas épocas, entonces eso también influye bastante en la descomposición y la humedad. Entonces, como que lo que fue la temperatura y la humedad en términos también, digamos, por cantidad de agua, fue muy importante. Lo otro que hay que aclarar es que, digamos, nosotros solo utilizamos agua para la germinación, para asegurar que nos germinara el cultivo de cobertura. Nosotros no utilizamos ningún tipo de riego para mantenerlas, para que crecieran. No, nosotros la única vez que llegamos a utilizar riego fue para el pepino, precisamente pues por lo menos para asegurarnos porque estaba en una época demasiado seca. Entonces hicimos dos veces riegos, no recuerdo bien la frecuencia, pero fue exactamente como lo que hicimos para mantener el pepino vivo. Pero el resto tratamos de que siempre fuera como lo que se dieron, lo que hubiera. Y del resto ya ahí sí no. Súper, muchas gracias, Lady. Y eso es bien importante porque a veces hay cultivos de cobertura que necesitan riego suplementario, pero es bien importante considerar eso cuando los agricultores estén seleccionando qué especies van a utilizar, porque no en todos los lugares se puede tener riego suplementario. Por aquí, Esteban García nos dice, buenas tardes, ¿qué cultivo es el más adecuado para hacer la rotación de suelo, del suelo? Bueno, nuevamente, pues digamos, va a depender mucho del agricultor, de lo que desea. Si tienes un cultivo, digamos, muy compactado, te recomendaría que empezaras empezando por un rábano para descompactarlo. Si tus intenciones también, por ejemplo, es con cuestiones de abono verde, pues las leguminosas pues actúan súper bien. En este caso, pues digamos lo que fue el frijol espada para nosotros respondió súper bien independientemente. Em, entonces, como que también puede ser. Lo otro, digamos, por ejemplo, que no lo mencioné, por ejemplo, el frijol espada, sé que lo están empezando a hacer investigaciones para hacer fitorremediación. Entonces, pues también es otra opción. Entonces, como que variabilidad hay, pero yo creo que no es muy prudente decir esta es la receta. Pero digamos, en cuanto, digamos, a nuestra investigación, yo creo que si hablamos de que se siembre más o menos en principios de años, el frijol espada actúa muy bien y pues aplastado también trabaja muy bien, pero si ya queremos en términos de incorporarlo, yo creo que el Tropic Sun funciona bien. Además que hay que aclarar que el pepino pues es de rápido crecimiento, entonces pues obviamente él va a necesitar tener una disponibilidad de nitrógeno también relativamente temprana versus si fuéramos quisiéramos sembrar un maíz, que va a necesitar mucho más tiempo para poder asimilar el nitrógeno. Gracias, Lady. Tenemos acá otra pregunta de Raciel Antonio y dice, ¿observaste algún efecto en la germinación del pepino en respuesta a la cantidad de biomasa acumulada en el cultivo de cobertura? Ok, sí, lo observé, vuelvo y repito, hay cosas que las observé, no tengo foto acá. Pero digamos, nosotros no hicimos, esa es otra cosa que también hay importante que decir. Normalmente para hortalizas se hacen semilleros y después se trasplanta la plantita. Nosotros no hicimos semilleros, nosotros terminamos el cultivo de cobertura. em, Me acuerdo que como que la primera vez le dimos más o menos un día o 2 días porque ese día estaba súper, digamos, enlodado porque había llovido en esos días, entonces como que no pudimos sembrar el mismo día, pero hicimos una siembra directa de la semilla. Nuestra germinación, la verdad, fue muy buena.
pero nuevamente entre las mejores, yo creo que para mí Canavalla, o sea, me estoy volviendo muy fan de la Canavalla, del frijol espada, porque por su biomasa, como acumuló más biomasa, permitía tener más tiempo humedad en el suelo. Entonces la germinación del pepino se nos dio súper bien, aunque en sí se nos dio bien en las dos, pero digamos, siempre se veía como mucho mejor el pepino cuando se manejaba que el frijol espada. Gracias, Lady. Bueno, aprovechamos preguntas, curiosidades, algún comentario. Pueden comentar desde donde nos están viendo también. Bueno, les prometí que iba a compartir el enlace del taller que se va a estar realizando el próximo sábado, que es un taller para educadores. Es en San Juan, Puerto Rico. Así que adiós. Esto iba a poner otra cosita. Déjenme buscar el enlace. Esto es en vivo y a todo color. Déjame parar aquí la grabación.